Bueno, Mateo 18, por favor, ahora sí empezamos a correr la predicación, por favor. Vamos a correr al principio. Los que han visto Masterchef dice, corre al principio para que al final esté tranquilo, ¿sí? Hace 8 días empezamos con Mateo 18, vimos versículos 1 al 4, ¿cierto? Si usted quiere saber qué se predicó, pídale apuntes a los hermanos que asistieron, ¿cierto? Para tener sus agendas personalizadas. Fue una predicación bien interesante porque es uno de los pasajes más menospreciados y más malentendidos de toda la Biblia. Muchos afirman que Mateo 18 es sobre cómo tratar a los niños, ¿cierto? Porque ahí dice como un niño, entonces usted lee que es como un niño. Hay otro pasaje que también mal interpretado, que es que cuando dos personas se juntan, entonces Cristo está en medio de nosotros. Hermanos, si solo con dos personas Cristo está en medio de nosotros, estamos fregados, porque entonces ¿para qué oramos individual, cierto? Eso es un pasaje mal interpretado que espero interpretárselos bien cuando llegue el momento. Hay otro que es el de las 100 ovejas que va por la una. Lo usamos muy mal también. Entonces Mateo 18 tiene muchos pasajes que han sido mal interpretados y que le hemos dado la aplicación incorrecta. ¿Listo? Entonces hace 8 días que vimos que para entrar al reino de los cielos usted tiene que ser como un niño. Acuérdese, como un niño, no un niño, como un niño, ¿cierto? Y recorrimos el Evangelio de Mateo y hablamos como de 7 u 8 cosas para entrar al reino. Primero, arrepentimiento. Segundo, ser pobre en espíritu. Tercero, el costo del discipulado. ¿Qué más? Obediencia. Despojarse de todas las cosas. Bueno, ahí lo pueden escuchar, creo que quedó grabada. ¿No la grabaron? Ah, no salió la voz. Listo. Entonces pues ahí los que tienen apuntes se las pueden compartir con los hermanos. Y hoy seguimos con los versículos 5 al 9. Y el título o el tema principal de ese pasaje es: los hijos del reino deben ser tratados como un niño. Hace 8 días concluimos que si el Señor nos invitaba en ese pasaje que decía él, entren al reino de los cielos, entonces quiere decir que todos nacemos afuera. ¿Y qué es necesario que entremos? Entonces a partir del versículo 5 le está hablando a los que ya están en el reino de los cielos, ¿cierto? Y hablamos a 8 días que era un creyente, pues alguien que quiere obedecer a Dios, que quiere estar bajo el dominio de Dios, bajo el poder de Dios, que quiere obedecer a Dios. Así a grosso modo, la verdad no quiero demorarme mucho en la introducción. Entonces vamos al pasaje, Mateo 18, 5 al 9. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. El Señor les enseña acá cuando usa la palabra niño, no está hablando de un niño infante, está hablando de ese niño que entró al reino de los cielos. ¿Listo? Él cambia la palabra, ya no usa la palabra para niños, sino usa la palabra para pequeño. Y hablábamos de Juan 3:16, que dice la Biblia, que todos nacemos, y usted no nace de 30 años, usted nace como un bebé, ¿cierto? Y empieza a crecer. Así es la vida del cristiano. Entonces acá el Señor está hablando de cómo debemos tratar a todos estos bebés que han nacido de nuevo. ¿Sí? Todos estamos ahí. Entonces ese pasaje no habla exclusivamente de niños ni particularmente de niños. ¿Y por qué el Señor les explica eso? Porque como vimos, los discípulos estaban agarrados peleando cuál era el más grande en el reino de los cielos. Y lo discutieron hasta el último día del Señor, antes de la última cena, están discutiendo lo mismo y el Señor ¿qué hace? Les lava los pies, les dice, oigan, vengan, esto no es así, si usted quiere ser el más grande, tiene que ser el más humilde. ¿Y cuál fue la conclusión de hace 8 días? Que el más humilde es el más grande en el reino de los cielos. ¿Listo? Fue la gran conclusión que sacamos hace 8 días. Entonces el Señor hace la comparación entre un niño y un creyente y nos llama niños, porque es correcto, somos sus hijos y hemos nacido de
de nuevo, ¿cierto? Y el Señor usa una palabra muy particular que es convertirse en un niño. ¿Y cómo son los niños? Ese día estaba Antonella acá y yo la puse acá al frente. Los niños son dependientes, confiados, sencillos, humildes, sin grandes metas, sin prejuicios. Y poníamos el ejemplo, usted no ve un niño de 4 o 5 años que sea racista, ni tenga estratos sociales, ni crea que todo es suyo, ni nada de esas cosas, ¿sí? Los prejuicios se los vamos colocando los papás, ¿cierto? Eso es claro, ¿cierto? Usted no ve que a un niño de 4 o 5 años que diga, yo no me junto con el niño porque es de color extraño. No se ve. Entonces así tenemos que ser los cristianos. Ser humildes como niños, sin tener grandes metas. A los niños no les importa cómo los visten. Hay quien nos enseña a ser los papás, ¿cierto? ¿Quién le enseña la cosa de los estratos? Los papás. ¿Quién enseña todas esas cosas? Pues los papás. ¿Estamos o no estamos? Entonces los niños son sencillos, humildes, sin metas, sin prejuicios. Entonces ya aclarando el tema, hablamos de que en Mateo hay 5 temas claros. ¿Listo? Hace 8 días, lección número 1, es que la gente tiene que entrar al reino como un niño. Versículos 1 al 4. ¿Listo? Ya lo predicamos. Hoy, lección número 2, la gente del reino debe ser tratada como un niño. Lección número 3, que va a ser la siguiente. La gente del reino debe ser cuidada como un niño. Lección número 4, versículos 15 al 20. La gente del reino debe ser disciplinada como un niño. No hay nada peor que un niño que no es disciplinado. Sí, es horrible. Los niños no disciplinados son horribles. ¿Sí? Lección número 5. La gente del reino debe ser perdonada como un niño. Versículos 21 al 35. Y es curioso otra vez hablar de perdón. Y 14 versículos. Es la parte más extensa del texto de Mateo 18. ¿Listo, hermanos? Hace 8 días nos dedicamos a hablar de la primera y vamos a hablar de la segunda. ¿Qué significa que la gente del reino debe ser tratada como un niño? ¿Cómo entendemos que debe ser tratado un niño? Hay que cuidarlo, ¿cierto? Hay que guiarlo, ¿cierto? O sea, uno no quiere que sus hijos pequen, ¿cierto? O sea, no creo que en el corazón de un papá esté deseoso de hacer que su hijo peque, ¿cierto? La gran mayoría de acá somos padres, ¿cierto? Todos. Y si yo le preguntara, ¿usted le gustaría cambiar su hijo? Todos me dirían que no, sea como sea, es el hijo y uno los ama, ¿cierto? Yo tengo 2 hijos y los amo, y siempre me he preocupado por su bienestar espiritual y físico. Algunas veces acertamos, otras veces no acertamos, pero el principio es que genuinamente amamos a esos hijos, ¿cierto? ¿Y qué queremos para ellos? Lo mejor, ¿cierto? Eso es claro. Yo no creo que haya un papá que quiera lo peor para su hijo, ¿cierto? O sea, no lo concibo. ¿Y qué hace usted con sus hijos? Siempre trata de alejarlos de aquellos que pueden ocasionarles daño, ¿cierto? En el colegio llega el amiguito que es plago. Señora Daisy, deje salir a Alejo para ir a jugar y no ve que el chinito le gusta. ¿Usted qué hace? No, el niño está ocupado, no lo dejo salir. Siempre buscamos evitarles. Cuando crecen en el bachillerato, no les gusta a los que lo invitan a la rumbita, a las cositas. Cuando están en la universidad no nos gusta que los metan en sectas, que los metan en pensamientos raros, porque la universidad está atrapante, porque la universidad ya no depende de uno como papá, porque antes lo llamaban señor Campo, el señor Campito hoy no fue a la universidad, al colegio, uno lo llama, ¿dónde está? Pero ahora en la universidad él sale y él sabrá lo que va a hacer, pasa, ¿cierto? Y la universidad los atrapa con las filosofías del mundo, ¿cierto? Se los pueden meter en esas cosas del feminismo, del progresismo, de todas esas cosas que no llevan a nada bueno, ¿cierto? Entonces siempre tratamos de evitar que a nuestros hijos los lleven a las drogas, al alcohol, a fornicar, a llenarlo de cosas. Y si entendemos el concepto de que usted cómo trata a los que cuidan a sus hijos, bien, ¿cierto? ¿Usted le gusta a las personas que cuidan sus hijos, que los ayudan a que obedezcan en la casa, que les dan buenos consejos, que le dicen no haga caso,
¿Y qué pasa con las personas que los quieren llevar al pecado? Como que los alejamos, ¿cierto? Como que, bueno, más bien no nos juntemos tanto. Sí, es verdad, ¿cierto? Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Ahora la gran pregunta de esta mañana. La Biblia, ¿qué dice? ¿Cuál es la frase más importante que usa para describir a los cristianos? ¿Que somos qué? ¿Que somos qué? Hijos de Dios. Vayamos pensando en esto. Todos somos hijos de Dios. Y si nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos no los lleven a pecado, ¿ustedes qué piensan de que Dios piensa sobre ese tema? ¿Será que Dios está preocupado de que otros cristianos lleven a otros cristianos a pecar? Está muy preocupado, ¿cierto? Tanta la preocupación de Dios que hace tal vez una de las advertencias más fuertes del Nuevo Testamento. ¿Le fuera a usted mejor colgarse una piedra de molino y echarse en el fondo del mar? O sea, usted estaría mejor muerto que hacer pecar a otro cristiano. ¿Listo? Ese es como lo principal del mensaje de hoy. ¿Listo? Dios quiere que nos cuidemos unos a los otros, ¿cierto? Que nos apoyemos, que nos estimulemos, que no nos pongamos piedra de tropiezo. ¿Listo? Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea que usted, la manera como ama a su hermano que tiene al lado, es la manera como ama a Dios. Porque a veces entramos en una falsa espiritualidad, es Dios, yo te amo, y ay, no. Pero nos cuesta mucho tratar bien a los hermanos, ¿sí? Nos cuesta bastante. Y nos tratamos a veces muy mal, ¿cierto? Si usted ama a Dios, ama a sus hijos. Y usted buscará traerle gloria a Dios al no tratar de incitar a un hermano a pecar. Advertencia del versículo 6. No haga tropezar a un hermano, le sería mejor usted estar muerto. ¿Y ustedes creen que Dios siempre ha estado preocupado por su pueblo? Sí, siempre. Cuando llamó a Israel, la bendición de Abraham, que le dijo en Génesis 12, que a todo el que te bendijere y a todo el que te maldijere, listo. Entonces, ¿para Dios siempre ha sido importante su pueblo? Sí, cierto. Y aparte, solamente Dios no buscaba que Israel fuera salvo ni santo, que no pecara, sino que no hiciera pecar a otros. Deuteronomio 24:4 dice: para que no hagáis pecar en la tierra donde yo te pongo. Y usa el ejemplo del divorcio. ¿Cuál es el problema del divorcio, mis hermanos? Si usted está pensando en divorciarse, lo voy a decir de una vez. Si no es una razón bíblica, usted está haciendo que el pecado abunde. Porque el Señor advirtió, si usted se separa de su esposo sin una razón bíblica, ¿qué va a pasar? La que se separa es adúltera, y la que se case con él es adúltera, y el hombre es adúltero, y el que se separe con él es adúltero. Entonces viene la cadena del adulterio. Entonces Dios no quiere que la tierra se llene de pecado. Entonces Dios, aparte de que usted quiere que usted sea santo, quiere que usted se esfuerce por ayudar a la santidad de los hermanos, ¿cierto? A veces no pensamos en eso, ¿cierto? Pensamos en mi propia santidad, pero no pensamos que necesitamos estimular a los otros a la santidad, ¿cierto? Mateo 18:5 explica esto y lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, el principio de la advertencia y la exhortación. ¿Listo? El principio, versículo 5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Esa es nueva traducción viviente. ¿Listo? Se lo resume en una frase. Es imposible separar a Dios de su pueblo. De su pueblo. Es imposible que usted separe a Dios de su pueblo. Porque ¿qué dice el Señor? El que recibe a un niño de estos, o sea, un cristiano nuevo, ¿a quién está recibiendo? A Cristo mismo, ¿cierto? A Cristo mismo. Por eso nos llamamos cristianos, porque allá en Antioquía empezaron a decir que eran como Cristos pequeños, ¿cierto? Entonces usted tiene que ver a su hermano como ¿quién? Como que envía a ¿quién? A Cristo. No importa cómo sea, no importa si es difícil, no importa nada. Cada hermano es como un Cristo.
Zacarías 2:8, advierte el profeta: todo el que toque a mi pueblo es el como tocar a la niña de mis ojos. Y la niña de los ojos para el pueblo judío no era lo que entendemos hoy en día, que era la niña de la casa, ¿cierto? Yo le pregunto a un papá: ¿qué es su hija para usted? Ay, ella es la niña de mis ojos. No es eso. Acá para ellos era literalmente la pupila. ¿Le ha caído un mugre en el ojo? ¿Sin culpa le han rasguñado el ojo? ¿Y usted qué siente? Molestia, ¿cierto? Es horrible, ¿cierto? Ayer yo estaba allá en el ejercicio de raspar la parrilla y me cayó un mugre en el ojo. Y fue insoportable, me tocó irme a lavar para poderme sacar el mugre del ojo. Esa es la irritación que siente Dios cuando alguien provoca a su pueblo a pecar. Y si quiere ver más versículos, vamos a ver algunos. Lucas 10:16. El Señor lo expresa de esta manera: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces somos uno con Cristo y somos uno con Dios. Mateo 10:40. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí, al Padre quien me envió. Entonces cada vez que vamos a una casa es como si estuviera viniendo Cristo mismo. Parece increíble este concepto, ¿no? Pero tal vez el concepto más grande y al que el Señor más le gustaba hablar era el de que somos uno con Él, la unidad de su pueblo con Cristo. Ese es el verdadero cristianismo, mis hermanos. El cristianismo no es que usted venga y cumpla con un cierto tipo de cosas o de requisitos, sino que usted se vuelve uno con Cristo, y por ende se vuelve uno con Dios. Eso es lo que es el verdadero cristianismo. No son cosas por hacer, no seguimos doctrina, no seguimos rituales. El verdadero cristianismo es que nos volvemos uno en Cristo. Y yo saco ejemplos de cosas de mi niñez. Y ¿se acuerdan de Kung Fu Panda, la tercera, donde hay un búfalo que coge unas cadenas y los vuelve como caramelos y los va? Pues básicamente eso somos en Cristo, ¿cierto? Como si Él nos absorbiera. Es un concepto tan difícil de explicar que solo se me ocurre de esa manera. O piensen en Majin Buu, los que están más viejos, ¿se acuerdan? Que Majin Buu se los comía. ¿Sí? Y alguno va a decir: no, es que Dragon Ball es diabólico. Pues hermano, me disculparán si afecto a sus conciencias, pero es lo que se me viene a la mente. ¿Listo? Entonces es el concepto más grande de todo el Nuevo Testamento. Somos uno con Cristo. No solo seguimos sus enseñanzas, porque hay muchos, ¿usted no ha visto los solo Jesús? Que siguen las enseñanzas de Cristo, pero no son uno con Cristo. Se la pasan por allá aislados, se dan crecer el pelo y la barba y eso. Son solo Jesús, se llaman ellos. Entonces es el concepto más grande del Nuevo Testamento. ¿Listo? Más versículos. Juan 14:20. Quiero que tengan ese concepto bien claro. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Hechos 9. ¿Se acuerdan la actuación de mi hermano Jesús? Él explicó bien esto, ¿cierto? ¿Qué le pregunta el Señor a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No, estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces somos uno con Cristo. Juan 15, la vid y los pámpanos, ¿se acuerdan? Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si los habéis oído desde el principio, permanecerán vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, si usted cree lo que la Biblia enseña, usted va a permanecer en Cristo y por ende también en Dios. Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se acuerdan ese famoso pasaje de Efesios que dice que nos dio su Espíritu como arras? Y que nos selló. Significa que somos uno con Cristo. Esa es otra de las cosas que yo no he podido entender, cómo Dios viene a habitar en nosotros. Si alguno me lo puede explicar, porque no lo entiendo. Cómo el Dios del universo viene a habitar en cada uno de nosotros por su Espíritu
Santo. Y dice la Biblia que su espíritu le habla a mi espíritu. ¿Sí se han hablado ustedes mismos en el espíritu? A veces el espíritu de uno le dice cosas y uno como que siente que eso no está bien y que hay que actuar de otra manera. Así que les voy a contar algo que me pasó con eso. Y usted lo puede encontrar en todo el Nuevo Testamento, el concepto de la unidad con el creyente, ¿listo? Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el cimiento, nosotros somos el edificio, ¿cierto? Nosotros somos la esposa, él es el esposo. ¿Y se acuerdan cuando prediqué 1 Corintios 6? Que Pablo dice que si usted fornica vuelve a Cristo una ramera. Está hablando de que podemos llevar a Cristo a pecar. Está hablando de la unidad tan grande que tenemos con el Señor. El Señor dice, un niño como este, y ya aclaramos que no son niños pequeños sino cristianos. Está hablando de esos niños que se convierten en Él, ¿cierto? Por favor, Mateo 25:34. Y lo más valioso es que dice cualquiera, o sea, cualquier niño de esos que ha venido. ¿Sabe qué significa esa palabra cualquiera? Que no importa lo sofisticado, lo no poderoso, lo no rico, lo no grande, lo no noble, cualquiera que viene a Cristo es Cristo mismo. No importa la cuna, por eso dice la Biblia en 2 o 1 Corintios 2, que no muchos nobles, no muchos sabios, no muchos poderosos, sino que Dios llamó a lo vil y lo menosprecia. O sea que no importa la alcurnia del cristiano, todos somos Cristo. En otras palabras, se lo voy a explicar más fácil. La manera en como usted trata a otros cristianos es como está tratando a Cristo. Si quiere resumir la predicación, anote eso. La manera como usted trata a otros cristianos es como está tratando a Cristo. Ahí lo resumo. ¿Listo? ¿Les gustan los resúmenes? Pues ahí le resumí la predicación en una frase. Espero que se van pensando en eso. ¿Cómo estamos tratando a mis hermanos de la iglesia? ¿Cómo los tratamos? Con respeto, con honra, con amor, con cariño, con gracia, con misericordia, con bondad, ¿cierto? Mateo 25:34, nos ubicamos en la gran tribulación. Y el Señor dice que todo aquel, ellos preguntan, Señor, Señor, y dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Y dice, ustedes que le dieron un vaso de agua o una comida, lo estoy parafraseando, ¿cierto? A uno de estos pequeños niños me lo ha dado a mí. Y los otros dicen, Señor, ¿y cuándo te lo dimos? Cuando le dieron a un pequeño de estos. Entonces, como usted trata a un cristiano, está tratando a Cristo, hermano. Y más adelante dice, y ustedes alejados de mí, hacedores de maldad, ¿cierto? Creo que así dice. No lo quiero parafrasear, pero no quiero leerlo porque es muy largo. Y dice, y nosotros cuando no te dimos de comer, ni te visitamos, ni fuimos al hospital, cuando no lo hicieron con uno de estos pequeños. Y ese pasaje habla exclusivamente de la tribulación y habla de cuando los cristianos van a ser perseguidos y cómo los cristianos tienen que darle pos a otros. Pero sirve para nuestro ejemplo. ¿Cómo trata usted a sus hermanos creyentes? O mejor dicho, ¿cómo nos tratamos? Me meto yo ahí. Porque con esto, ¿saben qué, hermanos? El Señor me reveló muchísimas cosas. Me reveló que menospreciaba a algunos hermanos, me reveló que maltrataba a otros, me reveló que en alguna ocasión hasta los he incitado a pecar. Espero que haga lo mismo con ustedes, así como lo hizo conmigo. Esa predicación de Mateo 18 ha sido muy difícil para mí. ¿Listo? Porque el Señor me ha mostrado muchas cosas. ¿Listo? Y no, ni les cuento. Entonces aquí cambia la palabra para niño por la palabra micrón, ya les había dicho. Entonces, cualquiera que haga tropezar a un cristiano, ya sea pequeño o grande, ya sea noble o no noble, le fuera mejor atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Pero pensemos cómo hacemos pecar a los hermanos, ¿cierto? Entonces dirán, bueno, ¿cómo es que yo los puedo hacer pecar? Pues es la pregunta, ¿cierto? Para no hacerlo. Es lo que a mí me gustaría que me respondieran. Primero, cuando usted los tienta directamente. Eso es muy fácil. Cuando usted invita a otro creyente a saber cosas que son pecados, ¿cierto? Cuando invita a otro creyente a mentir, otro creyente a fornicar, otro creyente a evadir impuestos, a tomar,
a ver cosas que no debe, a tener conversaciones indebidas, al chisme, al contar cosas de las que nos enteramos, al permitir que nuestros hijos o esposas vean la inmundicia de la televisión o redes sociales. Y decimos, hágalo que nadie se va a dar cuenta, ¿cierto? Me acuerdo mucho que mi esposa era muy celosa cuando veíamos películas. Y yo no le paraba muchas bolas. Pero ahora entiendo que ella tenía razón, ¿cierto? Que las escenas de desnudos las quitamos. Claro, los chicos pueden ver desnudos de tica muy fácil, pero uno procura no llevarlos al pecado. Ustedes me han escuchado que cuando hay matrimonios en la casa de Nancy, que hicimos la reunión de Escuela Kids, empezaron a hablar de cosas de matrimonio y dije, no, porque acá hay solteros. No llevarlos a pecar, ¿cierto? ¿Sí te acuerdas, Denise? Y ustedes dirán, ese pastor tan bobo. No, mis hermanos, es que no tenemos que procurar la santidad de todos, ¿listo? No nos prestemos para las malas conversaciones, ¿listo? Ejemplos bíblicos. Eva hizo pecar a Adán, sí, porque él no fue engañado. Eva le dijo, tome, comas de la manzana. ¿Y Adán qué dijo? Me la como. Otro, Aarón, ¿se acuerdan de Aarón cómo hizo pecar al pueblo? Le hizo una rumba y un becerro de oro, ¿cierto? Y lo llevó a la fornicación y a pecar, ¿cierto? Y eso que Aarón era el hermano de Moisés. Qué cosas, ¿no? Y les hizo una rumba que se escuchaba hasta la montaña. Era tanta la rumba que Moisés tuvo que bajarse corriendo a ver qué estaban haciendo. Y no tenían pico, ¿cierto? Imagínense. ¿Se acuerdan de Jeroboam? ¿Quién se acuerda de Jeroboam en la Biblia? ¿Quieren ver un rey malo? Jeroboam. Siempre dice, y Jeroboam condujo al pueblo a pecar. Y en primero y segundo de Reyes hablan muchísimo de Jeroboam, ¿cierto? Y cómo hizo pecar al pueblo, ¿cierto? Solo hay otro rey peor que se llama Acán, ¿cierto? Que se casó con Jezabel y eso sí eran un par de plagas tremendos, ¿cierto? Dice que más de malas que tener de suegra a Jezabel, ¿sí? ¿Listo? Entonces, Jeroboam, lean primera y segunda de Reyes y miren lo que hizo ese hombre. Fue el que llevó al pueblo, a las 10 tribus, a pecar. Listo. Los fariseos eran muy chistosos porque decían, no, yo no hago pecar a nadie. Y el Señor los acusa y les dice, sí, ustedes hacen pecar porque ustedes permiten que sus esposas se divorcien de sus esposos y las sacan a la calle. Y ya les expliqué lo del divorcio, ¿no? No vale la pena volverlo a explicar. El Señor los acusa. Dice, ustedes fariseos que van hasta el otro lado del mundo para traer un discípulo y cuando lo tiene aquí no les entra al reino de los cielos porque le pone cargas encima. Entonces los fariseos llevan a su pueblo a pecar. Apocalipsis, ¿se acuerdan de la iglesia de Pérgamo y Tiatira? La doctrina de Balán, ¿se acuerdan de Balán? Está en la historia de la burra que habla, ¿listo? De Balán. ¿Y qué hizo Balán? Hizo que Israel pecara. Y la segunda, Tiatira, tenía una mujer que llamaba Jezabel que enseñaba a la iglesia a fornicar. ¿Listo? Entonces la primera forma en que vamos a un hermano y lo hacemos pecar es pecado directo. Con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con otros creyentes. Cuando usted es de forma directa fuerte de tentación o seducción. ¿Cierto? Cuando usted enseña doctrina que no es bíblica y hace que otros pequen, y es tal vez el pecado más grande que tiene la iglesia hoy en día y que se le juzga a los fariseos, que enseñan doctrina que no es de Dios. ¿Y qué hace? Que la gente se tuerza. Tengo un ejemplo acá que es muy chistoso. Hay unos cristianos que dicen, el Señor nos manda a ser mansos, pero no. Ay, usted está haciendo que un hermano se tuerza, mi hermano, porque lo está llamando a que sea orgulloso, a que sea altivo, a que no ponga la otra mejilla, a que no cargue la otra carga, a que no sean cristianos de segunda milla. ¿Sí? ¿Se han escuchado ese dicho? Bastante, ¿cierto? ¿Pero qué dice el Señor? No, sean mansos y humildes como yo, ¿cierto? No como yo Alejandro, sino como yo Cristo.
¿sí? Él lo dice claramente. Entonces, si usted no tiene buena doctrina bíblica, no la enseñe, mi hermano, porque los puede llevar a pecar. ¿Listo? Se los aconsejo de todo corazón. No empiece con cosas ni... Y ahí hay muchos dichos de que tienen los cristianos que no son bíblicos. ¿Listo? Segunda forma como hacemos pecar a los cristianos. Esta es más sutil, ¿cierto? Provocando el pecado. ¿Cómo provocamos el pecado? Efesios 6:4. Dice la Biblia: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y yo prediqué eso acá y lo hicimos en 2 predicaciones. ¿Cómo provoca usted ira a sus hijos? Cuando los sobreprotege, ¿cierto? Cuando usted quiere estar encima y no le deja ni respirar, el chino se le va a frustrar. Cuando usted tiene favoritos dentro de la casa, ¿cierto? Eso frustra a los otros hijos y los lleva a ira, y los lleva a envidia, y los lleva a celos, ¿cierto? Cuando usted le pone metas muy altas a sus hijos, ¿sabe qué pasa con eso? Que usted los mantiene frustrados y ellos se sienten incapaces. Al no sacrificarse por ellos, cuando sus hijos sienten que son un estorbo, que deberían sobrar, que es mejor que estén con la abuelita o con el papá, porque es que a mí acá no me deja cumplir mis sueños ni mis metas. Y esa es la del feminismo, ¿no? Hijos no, porque es que me frustran y yo quiero ser profesional y realizarme como mujer, ¿cierto? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que una mujer es más hecha cuando tiene hijos. O si no, lean 1 Timoteo 3, ¿listo? O 2, no me acuerdo ahorita. ¿Qué más? Al descuidarlos. Eso sí que lo vemos, ¿no? Los chinitos por ahí en la calle, a la buena de Dios. ¿Cómo más los provocamos a ira? Al no dejarlos enfrentar sus problemas. ¿Cómo más? Al usar palabras que los destruyan, con el castigo físico abusivo y sin causa. Usted destruye a sus hijos y los provoca a ira. ¿Listo? Ahora pensemos en otras relaciones. Esposos, al no dejar que sus parejas honren a sus padres. Usted sabe que hacen pecar a su esposo si no deja que honre a su mamá y a su papá. Y esposas, ustedes hacen pecar a su esposo si no dejan que honren a su papá y su mamá. Así la suegra sea parecida a Jezabel, no importa. Hay que permitir que sus parejas honren a sus padres. Si algún día hablaremos de honra, porque la honra va cambiando. Cuando el niño es pequeño, la honra es obediencia. Cuando se va de la casa, es otro tipo de honra. Porque usted ya no puede mandar sobre los hijos que fueron de su casa. ¿Listo? Eso es para otra predicación. Pero quiero que lo entiendan. Suegros, padres, ustedes pueden llevar a sus hijos al pecado cuando ponen a sus hijos casados a escoger entre su amor o el amor de su esposo o esposa. Porque usted está separando algo que Dios unió. ¿Qué dice? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces usted no sea piedra de tropiezo para ese matrimonio. No ame, hay amores dañinos. Y esa clase de amor es dañino. Porque cuando su hijo se va de su casa, él ya tiene que gobernar su casa. Ya la cosa cambia, ya la honra es otra y ya la obediencia es otra. Usted no puede llegar a mandar a la casa de sus hijos, porque ese es un hogar aparte. ¿Estamos claros? Padres con hijos casados, bueno, eso ya lo dije. Esposos, eso le va a gustar a las esposas. Esposos, ustedes provocan a ir a sus esposas cuando no las tratan como vaso más frágil, cuando no las aman como Dios quiere que las amen, cuando no ponen su vida por ellos. ¿Dónde está Iván? Hoy Cata está quejándose. Entonces ustedes provocan a ir a sus esposas cuando las tratan mal, ¿sí? Cuando las violentan, cuando no las aman lo suficiente. Esposas, ustedes provocan a ir a sus hijos, a sus esposos, cuando no los respetan. ¿Listo? Cuando usted quiere pasar por encima de su esposo y quiere ser la que manda en la casa. Pasa, ¿no? Pasa bastante. Entonces usted los provoca, ¿qué? A ira. ¿Más ejemplos? Hijos, ¿dónde están los hijos que viven con sus papás? Arriba.
Hijos, ustedes provocan a sus padres al pecado cuando no les hacen caso. Porque ¿saben qué? Les sacan la ira y hacen que ellos pequen, ¿cierto? Creyentes, al no sujetarse a sus líderes, nos hacen pecar, porque nos hacen sufrir sin necesidad, que dice la Biblia. Sujeten a sus pastores para que usted no sea gravoso, sino sea chévere, ¿sí? Líderes, ¿ustedes provocan a ir a sus ovejas? Bueno, nosotros los líderes de acá, cuando no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, cuando no vamos por las ovejas, cuando se acuerdan 1 Tesalonicenses que lo predicamos acá, cuando no trabajan arduamente entre ellas, cuando no las guían, eso provoca ir en las ovejas y se quejan del pastor, ¿cierto? Y hablan mal del pastor y del liderazgo, ¿sí o no? ¿Sí, no? Ese pastor, creo más en el pastor López que en ese. Entonces tenemos que tener cuidado todos, cómo provocamos a otro al pecado. ¿Por qué? ¿Qué trae eso a las personas? Frustración, ira, y somos causa indirecta de pecado. ¿Estamos o no estamos? Eso trae celos, amargura. Decía César, si usted quiere estar feliz, tenga una mujer alegre, porque una mujer amargada hace difícil la convivencia. Y él decía el consejo: ame a su esposa. Cuando usted la ama, ella va a estar feliz y va a ser una mujer que lo va a amar incondicionalmente y va a ir con usted hasta las últimas. Pero si usted la tiene amargada, duro. Tercera cosa con la que provocamos el pecado, con el ejemplo. Cuando damos un ejemplo pecaminoso, o no somos un ejemplo para nuestra familia y para nuestros hermanos de la iglesia. ¿Sí les parece? A veces damos mal ejemplo como cristianos. Uy, bastante. A veces damos mal ejemplo en las familias. Bastante, ¿cierto? Y eso pasa mucho en la iglesia. Hay una queja muy común entre los creyentes nuevos, que es esta: hay personas que llevan mucho tiempo en el evangelio y todavía sigue haciendo algunas cosas que no están bien. Entonces el cristiano nuevo lo mira y dice: si ella lleva tantos años y hace eso, que yo me comporte un poquito mejor, está bien, ¿cierto? Y él la queja mucho. Mi esposa la tuve, yo la tuve, yo creo que todos la hemos tenido. Mira, es que él lleva 20 años y vea, todavía sigue haciendo estas cosas, entonces yo ¿por qué no las puedo hacer? ¿Y la respuesta cuál es? Porque usted tiene que seguir a Cristo. Listo. Hay una historia muy recurrente que se ve en todos los comentarios bíblicos de Matthew Henry, que dice que un día salió su padre por la nieve y el papá era alcohólico, y salió el niño atrás y el papá escuchó el ruido y miró atrás y le pregunta: ¿qué haces? Pues papá, te estoy siguiendo porque voy siguiendo tus pasos. Así pasa en la vida. Los cristianos van siguiendo los pasos de otros cristianos. Si usted no es fiel, como una persona debe ser, a las cosas de Dios, al pueblo de Dios, a la palabra de Dios, al trono de Dios, si usted no vive una vida fiel a Dios, ¿sabe qué está haciendo usted? Está estableciendo un patrón que llevará a otras personas al pecado, porque les está diciendo: esas cosas no son importantes. ¿Sí? A mí me da mucha, ¿cómo les digo? Me cuestiona mucho cuando vienen papás y me dicen: no, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia. Y yo le digo: ¿será que usted de chiquito sí le enseñó que lo más importante era la iglesia? ¿O había un motivo siempre para no venir a la iglesia? Porque si usted desde pequeño enseñó eso, pues su hijo no venía a la iglesia, entonces no le exija que venga, porque si usted no es fiel, si usted no hace las cosas, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, ¿cómo le va a exigir a su hijo que lo haga? Principio básico, el ejemplo, ¿no? Y ahí se cumple la promesa del proverbio, ¿cierto? Enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque a veces los hijos son indisciplinados, pues porque usted los enseñó así. Porque no son reverentes en el culto, porque usted los enseñó así y no les dice nada. Porque crecieron con ese ejemplo. Entonces, si para usted las cosas de Dios no son valiosas y no lo enseñó desde pequeños, no espere que su hijo crezca y sea fiel con la iglesia. No va a pasar.
no va a pasar. Ejemplo, otra cosa, hay una cosa muy sutil que a veces nos damos cuenta, somos mal ejemplo cuando abusamos de nuestra libertad en Cristo y no respetamos las conciencias de otros hermanos, ¿cierto? Romanos 14 y 1 Corintios 8. El año pasado tuve una actividad, ¿cierto? Había un hermano que hoy no está presente, por eso no lo nombro, que el hermano tenía un problema de conciencia para ir a la actividad. Él decía, ay, yo creo que no está bien, yo pienso que... Pero mi conciencia estaba tranquila. Entonces yo viendo al hermano con esa carga de conciencia, yo le dije, hermano, voy a hacer lo que tú quieres. Y fui e hice lo que él quería, y el hermano cambió el semblante y se pudo disfrutar la actividad que íbamos a hacer. Eso es la conciencia, cuando aprendemos a respetar a otros. ¿Hay hermanos que son sensibles al trago? Sí. Entonces no tomamos delante del hermano que es sensible al trago. Y le decimos, ay, tan bobo. Si es que todo me es lícito, pero entonces una cervecita no hace daño. No, hay hermanos que han luchado por salir del alcohol, ¿cierto? O usted tiene conversaciones imprudentes con un hermano que lucha con la pornografía, o le muestra una vieja en bikinis. Hombre, lo puede llevar nuevamente a su pecado, ¿sí o no? Eso llama tener conciencia para con el otro hermano, así nos coactemos en nuestra libertad. Y el ejemplo que pone Pablo es de los sacrificados a los ídolos. Ustedes se acuerdan los sacrificios que hablamos esta mañana, era muchísima carne. Entonces los sacerdotes no alcanzaban a comérsela toda, entonces ponían atrás una venta de carne y la vendía más barata. Entonces Pablo, ¿qué dice? Si usted le da esa carne a comer a su hermano que es sensible y usted se la come toda y dice, uy, estaba buena, ¿dónde la compró para yo comprarla? Le dice, no, yo la compré allá en el templo. Tal vez usted haga que ese hermano peque porque en su convicción está mal comer la carne sacrificada de ídolos. Así nos pasa entre los cristianos, no respetamos las conciencias. Hay cosas que para un hermano está bien, para otro está mal. ¿Y qué hacemos? Le decimos, ese man sí cansa, es que este man, no, nos coactamos la libertad por amor a ese hermano. Eso se llama conciencia, y en eso hacemos pecar mucho a los hermanos. Y a mí me pasa mucho porque no pongo cuchillo en mi garganta y se me suelta, y a veces digo cosas que no debo decir y no respeto la libertad de los hermanos. Así como hace 8 días les conté lo de Petro, les pedí perdón a los hermanos de conciencia sensible con él porque estuve muy ácido en mis comentarios para Petro el año pasado. Tal vez aquí haya algunos hermanos que quieran a Petro, y está bien, pero entonces por la conciencia de ellos, ¿yo qué tengo que hacer porque soy el pastor? No poner comentarios ácidos porque les va a dañar su conciencia. ¿Listo, hermanos? Y los puedo llevar a pecar. Listo. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Sé ejemplo a los hermanos en todo. Y Pablo, ¿qué dice? Sean imitadores de mí como yo de... Ahí se lo resumo. ¿Cómo nos va con eso? ¿Somos ejemplo en todo? ¿Somos imitadores de Cristo para que la gente nos siga? Cuarta cosa, ¿cómo llevamos a la gente al pecado? Y esta es la más útil de todas, mis hermanos, y es la que más yo quiero que ustedes recalquen hoy. No llevando a la gente a la justicia. Tal vez usted no induce a nadie al pecado, tal vez no provoca el pecado, tal vez mantiene la conciencia tranquila a los hermanos, pero usted ve a otros pecar, y ¿qué decide hacer? Guardar el estado quo, que todo esté tranquilo para evitar problemas, que el hermano no se ponga bravo conmigo, que mi esposa no se moleste. Yo no quiero molestar al niño porque es que si el niño hace esto malo, si yo le digo algo, entonces va a formar un problema. Eso es lo que se llama no llevar a la gente a la justicia. Algunos padres ven pecar sus hijos y no dicen nada por conservar la ¿qué? La armonía, según ellos, o no generar mal ambiente. Vemos pecar al cónyuge y no decimos nada, guardamos silencio para evitarnos una pelea. Vemos pecar a los hermanos en Cristo y no nos quedamos callados por no generar conflictos, ¿cierto? Y cuando veamos Mateo 18 sobre la disciplina, vamos a entender que el primer disciplinador de toda iglesia, ¿sabe quién es? Usted. Porque la Biblia dice, si usted ve que su hermano peca, vaya usted. No venga, le quedas al pastor, vaya usted y dígale. Ahí dice. Pero la gente se salta al conducto regular y una vez quiere
consejería. ¿Y la solución cuál es? Algunos que han venido a mí por consejería le he dicho, vaya dígale. ¿Qué dice la Biblia? Si usted tiene un problema con otro hermano, vaya dígale. Entre más personas se metan, va a ser más difícil solucionar esa cosa. Entonces por eso uno va y le dice de frente al hermano, porque la Biblia lo enseña. ¿Listo? Hebreos 10:24. ¿Qué nos anima la Biblia? A que nos estimulemos al amor y a las buenas. ¿A qué venimos acá? A estimularnos al amor y a las buenas obras, estimular a los hermanos que se comporten como bien, ¿cierto? A que seamos juiciosos. Y yo los quiero estimular a la buena obra, hermano. Los quiero estimular a que lleguen temprano. Se los digo con todo el amor, lleguen temprano. No se pierdan la alabanza, no se pierdan la adoración, no se pierdan las canciones. Si ustedes creen que lo más importante es la predicación, no han entendido nada. O si solo vienen por la cena, tampoco. Es un conjunto de cosas. Entonces los animo a que este año nos pongamos a llegar temprano. Hagan de cuenta que van para el trabajo y si no llega temprano le van a descontar. Y puede sonar difícil, pero yo prefiero decírselos así, porque los amo, no por nada más. ¿Listo? Entonces hay que llevar a la gente a la justicia. Se lo resumo, la idea ¿cuál es? Que usted estimular al pueblo de Dios a las obras de Dios, guiarlos a la justicia y darles un ejemplo positivo, y ser un líder positivo en lo que es correcto y ser un provocador en lo que es correcto. Lo negativo, en lugar de seducir a las personas al pecado, llévelas a la justicia. En lugar de provocar que se enfaden y se exasperen, hagan que estén gozosos y llenos de alabanza. En lugar de dar ejemplo del pecado, dé un ejemplo de la santidad. En lugar de buscar su libertad, utilícela correctamente para que crezcan y se nutran. Solo sea una influencia positiva. ¿Qué concluimos? Que tenemos que estar pendientes no solo de ser santos nosotros, sino de llevar a otros a la santidad. Por eso hemos tratado en esta iglesia de evitar conversaciones insanas, ¿cierto? De conversaciones con doble sentido, ¿cierto? Y yo me aculpo de primero porque a veces se me sale y me río de los defectos de los hermanos y les tengo que pedir perdón. Se me suelta, porque soy un boquiflojo. Y estoy trabajando en eso, créanme que estoy trabajando en eso. Segundo punto, la advertencia, versículos 6 y 7, eso es muy sencillo, eso nos demoramos 5 minutos que me quedan. El Señor da un lenguaje claro, yo no creo que usted necesite que yo le explique mucho qué significa eso, ¿cierto? Él usa la palabra que es mejor estar muerto que hacer pecar a otro cristiano. Hizo una hipérbole, una exageración, que se ate una piedra de molino y se tira al fondo del mar. Ahí la palabra que usa es, para los que les gusta el griego, mulos ónicos, piedra de molino. ¿Qué era una piedra de molino? ¿Quién me puede decir? ¿Alguna de ustedes molió con piedra en la finca? ¿Sí, moliste con piedra? No, una piedra que le pasaba hacia el trigo y... ¿Quién molió con piedra? Nadie, no, estas todas son modernas, puro molino eléctrico. En el campo antes se acostumbraba a moler con una piedra grande y había una chiquita y usted molía. ¿Sí? Así le tocaba, así le tocaba a las antiguas y hacían arepas y trillaban el maíz ahí. No es esa piedra, es una piedra más grande que usaban, otra ilustración de cuando yo era niño. ¿Alguien vio los cuentos de los hermanos Grimm? ¿Se acuerdan de una historia que se comían un repollo y se volvían en burros y un repollo se volvían humanos? ¿Se acuerdan las dos muchachas que se fueron allá al granero y una se murió y la otra le está dando látigo y está dando vueltas en un molino? ¡Esa piedra de molino! Ah, ¿sí? ¿Cómo me entienden? No se ría doña Luzma porque esa piedra de molino es la que dice la Biblia que usted tiene que amarrársela al cuello y tirarse al fondo del mar. ¿Y sabe por qué es tan violenta esta ilustración? Porque los judíos no mataban a nadie por ahogamiento. Eso lo hacían los romanos y los griegos, que eran malos, pero los judíos nunca hacían eso. Ellos nomás los apiedraban, ¿listo? Pero nunca los tiraban al fondo del mar. Eran más humanos, ¿cierto? Más humanos. No van a dejar acabar. Versículo 7.
versículo 7. Abre, ¿con qué palabra abre el versículo 7? ¡Ay! Cada vez que usted lea "ay" en la Biblia, asústese, porque es maldición. Es maldición. Dice, ¡ay! Regáleme 5 minuticos. Dice, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué dice ahí qué? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Las tentaciones son inevitables, pero hay de aquellos que causan las tentaciones, es lo que está diciendo el Señor. Es inevitable que tal vez pequemos, pero usted como cristiano tiene que comprometerse a no hacer caer a pecado a otro hermano. Y acá quiero aclarar una cosa: cada persona es responsable de su pecado. Amén, digan amén. Pero cuando estemos delante del trono del juicio blanco, también nos juzgarán por las veces que hicimos caer a un hermano en pecado. Es claro, la Biblia lo enseña. Una vez una predicación que causó mucha polémica en la iglesia, que fue la predicación de Acán. ¿Se acuerdan de Acán, que escondió un rollo y por eso el pueblo perdió la pelea y lo descubrieron y eso? Y todos los hermanos se vieron asustados, que porque por culpa de los pecados de otro iba a haber maldición en sus vidas. Y unas viejitas llamaban, uy, ¿cómo así? Entonces tengo que ponerme de policía a mi hermano. No, acá no está hablando de que nos volvamos policías para mirar el pecado al hermano. Está hablando de que usted no tiene que hacer pecar a un hermano, porque cada uno es responsable de su pecado. Claro, y si hay pecado en la iglesia, pues la iglesia no va a crecer. ¿Cómo crece un niño enfermo? Pero yo espero que ustedes estén confesando sus pecados, y si tienen algo contra su hermano, sea el día de verlo a los ojos y decirle, hermano, yo pienso que tú estás haciendo esto mal, yo pienso que tal. Y se arreglen, porque es lo que la Biblia manda. Por eso el mundo es culpable de seducir a los cristianos. Por eso el mundo está bajo la ira de Dios. Porque el mundo seduce, uy, bastante. Bastante. Y la advertencia es para aquellos que seducen a los hijos de Dios a pecar, que estorban su vida espiritual. Esos tienen promesa de maldición por parte de Dios. Aún al más pequeño de esos niños deben ser cuidados como si usted estuviera cuidando a Cristo mismo. Esposos y esposas, no sean piedra de tropiezo para la vida espiritual de sus esposos. Levántelos temprano a que hagan el devocional y a que oren, que hace arrunchándolos. Así nosotros mismos somos tropiezo para nuestros hijos y para nuestros esposos y para nuestras esposas. Últimos 2 versículos, 5 minutos. La exhortación, y con eso acabamos. Versículos 8 y 9. ¿Ustedes quedaron convencidos de que no debemos hacer pecar a los hermanos? ¿Quedaron convencidos o no? ¿Quedaron convencidos? Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para no hacerlos pecar? Muy fácil. El Señor, ¿qué dice? Si tu ojo te es motivo de pecar, si tu mano te es motivo de pecar, y si tu pie, listo. Eso es otra exageración del Señor, porque si fuera así, todos seríamos, ¿qué? Puros muñones, porque ya no habría nada que cortarnos. ¿Sí o no? El Señor está exagerando acá para que usted entienda que si usted no puede amar su pecado, o que nada es tan valioso como para que usted no lo deje por amor a Cristo. Eso es lo que Él quiere decir. Y yo le aconsejo a los hermanos, si usted tiene problemas con la pornografía y todo eso, no tenga ni TikTok, ni Instagram, ni nada de eso, porque usted se comienza a parrandear. Una minifalda, luego un bikini, y de ahí para allá, mijo. Y vuelve y cae y hace pecar a otro. El Señor quiere es que usted tome medidas extremas con su pecado. No hay nada tan valioso como para no dejarlo, mis hermanos. Sea una relación, sea un familiar, porque hay familia que nos incita a pecar. Sí. Pues no vaya allá tan seguido. Hay amigos que nos incitan a pecar. No se arrime por allá tanto, hermano. La Biblia, ¿qué dice? Que si uno que se hace llamar cristiano fornica, se embriaga o es avaro, ni con ese coma. Entonces la Biblia nos llama a que tenemos que cuidar con quién nos juntamos. Sí, y bastante. Entonces Dios quiere que usted tome medidas extremas para su pecado. Se lo resumo.
Si usted quiere no hacer que los demás pequen, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? No pecar usted mismo. Buena. Porque si usted está pecando, pues va a ser ejemplo para que otros pequen. ¿Sí o no? Trate drásticamente con su propio pecado, proteja sus ojos, guarde sus manos y sus pies. Tenga cuidado donde va, lo que hace, tenga cuidado con lo que ve. Porque usted nunca podrá dejar de hacer que otra persona peque a menos que usted mismo no esté pecando. Porque si usted está en pecado, hermano, va a hacer que otros pequen. El principio es ese. Tome acciones drásticas. Deshágase de cualquier cosa que lo haga pecar. No coquetee con el pecado de algunos hermanos que se la pasan coqueteando así por la cornisa. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Algún momento? Se va a caer. Eso sí se lo garantizo. Se lo garantizo. Dice Pablo, ponga su cuerpo en servidumbre, golpéelo, póngase un ojo negro, derribe las costumbres que trae su familia, derribe fortalezas mentales y lleve todo pensamiento cautivo a Cristo. Porque hay personas que dicen, no, es que siempre se ha hecho así, es que mi mamá lo hacía así, es que mi papá lo hacía así, es que yo lo hago así. Pues no, ¿qué enseña la Biblia? Derribe toda fortaleza y lleve todo pensamiento cautivo a Cristo. A Cristo. Y la conclusión, esposo, mire cómo guía a su esposa. Esposa, mire cómo influye en su esposo. Padres, cómo influyen en sus hijos. ¿Cómo influye usted en su trabajo, en la escuela, en sus amigos? ¿Cómo influimos en las personas de la iglesia? ¿Estás influyéndolos para Dios o estás causando que pequen? Cada persona que llega a la iglesia es un Cristo. Usted lo puede hacer pecar de manera indirecta o indirecta. Y la conclusión es esta. ¿Saben qué es la vida cristiana para la gente? Una flecha. ¿Quién maneja acá? Todos han manejado algo, bicicleta, carro. Y cuando usted ve una dirección de una flecha, ¿qué indica? Que solo va para ese sentido. Esa analogía nos sirve para entender hasta dónde está guiando su flecha de la vida, su vida, que es una flecha, hacia dónde está guiando a las personas. ¿La está guiando a Cristo? ¿O se está haciendo que muchas personas se pierdan, mis queridos hermanos? Es así de sencillo, porque ustedes lo están viendo en la dirección equivocada. Porque ¿qué dice Pablo? Nuestras vidas son cartas abiertas, que cualquiera las puede leer. ¿Cómo está su flecha? ¿Indicando a Cristo o indicando el camino equivocado? Amado Dios y Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Oramos, Señor, porque entendamos esta advertencia y procuramos tratar mejor a nuestros hermanos, no proveyéndoles para el pecado, no incitándolos, Señor, no seduciéndolos a que pequen, Señor. Que podamos ser un ejemplo, Señor, de que queremos seguirte a ti, Señor, y que no nos asustemos por confrontar a los hermanos por sus pecados, sino que los llevemos a la justicia, que al fin de cuentas es lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias en esta mañana por esta iglesia, Señor, que este año sea el año de preocuparnos, de mejorar en el amor que hemos aumentado, porque te doy gracias por eso, Señor, pero que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras y podamos perdonarnos y animarnos y no juzgarnos y ser libres, Señor, en la libertad que tú nos has dado, respetando la conciencia de los demás, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Señor, guíanos y que el próximo mensaje, Señor, sea aún más confrontador, porque vamos a ver cómo es que entre cristianos nos menospreciamos y tratamos de agradar a unos y de sacarle el cuerpo a otros, Señor. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús, amén y amén.